Esta es la segunda clase de Psicología General del curso 2020. Dijimos entonces que si esta asignatura, es una presentación de qué estudia la psicología y que ese tema se puede desarmar en dos grandes preguntas o cuestiones: ¿qué es lo psíquico y qué es la psicología? Es decir, que el curso tratará de la delimitación y caracterización de lo psíquico y de la psicología como ciencia. Por otra parte, argumentamos también que la psicología general de la que trataremos no es la psicología general clásica, en el sentido de que no es una psicología sobre generalidades, en donde se dan los conocimientos fragmentados y dispersos, ni es su objeto de estudio lo psíquico en el ser humano adulto normal. Por el contrario, es, dijimos, una psicología sistemática que apunta entonces a la sistematización de los conocimientos psicológicos y, decíamos entonces, su objeto de estudio es formal, no se identifica con ninguna unidad de análisis, esto es, el ser humano adulto normal forma parte de su estudio, pero también otros seres que son niños, que no son humanos, como máquinas y animales, y no solo normales, sino que hay fenómenos psicopatológicos. Por lo tanto, lo que consideramos como objeto de estudio de la psicología no es un ser ni una unidad de análisis, sino un funcionamiento que caracterizamos en términos de sistema psíquico. También en la clase anterior hicimos un experimento en donde los sujetos del experimento son cualquier humano, en este caso representativos los alumnos de la carrera de psicología, pero podría haber sido cualquiera. Y si ustedes participaron, lo que habrán encontrado es que espontáneamente, incluso sin haber estudiado nunca psicología, ni haber tenido un curso de ningún tipo, los seres humanos delimitamos la realidad de manera más o menos dualista. Esto es, incluso sin saber qué es el dualismo cartesiano de Descartes, distribuimos la realidad como teniendo mente o como no teniendo mente. Y la psicología, dijimos, de lo que trata es de estudiar esos mismos fenómenos que de manera implícita, cotidiana, desde lo que se ha llamado el sentido común o la psicología popular, caracterizamos nosotros en términos de fenómenos psíquicos, que la realidad psíquica se nos presenta siempre como distinta de otro tipo de realidad. La psicología entonces estudia esos mismos fenómenos que cualquier humano atribuye incluso sin haber estudiado psicología. Y si no lo hiciéramos, no seríamos humanos o tendríamos un grave trastorno psicopatológico. Esto es que lo hace todo el mundo. Así, por ejemplo, en la vida cotidiana decíamos, nos ocupamos de lo que las personas hacen, piensan, sienten, quieren, y esto es la psicología que todos decimos que tenemos. Explicamos comportamientos atribuyendo pensamientos
y le damos una dirección a esos comportamientos. A esa dirección le llamamos motivación o deseo, y además están acompañados de afectos, y así, por ejemplo, podemos explicar algo tan simple de por qué mi vecino pasó rápido delante mío sin saludar. Bueno, justamente, por ejemplo, me puedo decir, eran las 7 de la mañana, llegaba tarde al trabajo, tenía miedo y quiere. Fíjense, con esas pocas cosas todos los humanos hacemos psicología de manera espontánea, cotidiana, intuitiva, natural, popular, del sentido común, nombres que se le ha dado a este tipo de conocimiento. Con estas pocas cosas, comportamientos, representaciones, afectos y deseos, todos hacemos psicología. La psicología se ocupa de esos mismos fenómenos, pero los estudia trascendiendo el sentido común. La ciencia justamente implica ir más allá de los fenómenos naturales, de los fenómenos, quiero decir, espontáneos, intuitivos. Y entonces decíamos que todo eso nos hace decir que sabemos psicología. Por ejemplo, un vendedor nos puede decir que sabe psicología porque justamente usa de manera eficaz esos conocimientos psicológicos para vender, para convencer. Y es así. Pero bueno, una cosa es hacer uso, incluso eficaz, de esos fenómenos, y otra cosa es ser capaz de explicarlos. Es la misma diferencia que establecíamos entre lo que podía ser hacer uso eficaz de la gravedad en un jugador de fútbol o saltar a la soga, y otra cosa es explicar los fenómenos físicos involucrados. Es decir, una cosa es el uso intuitivo, pragmático de esos conocimientos, y otra cosa es su explicación, por ejemplo, en términos de trayectorias físicas o formular la ley de gravitación universal. Decíamos entonces, todos los seres humanos lo hacemos y observamos esos comportamientos en los demás y los explicamos, por ejemplo, atribuyendo estados mentales, pensamientos, afectos, deseos, pero es cierto que yo los atribuyo, pero distinto es que los llegue a conocer en serio, realmente, porque yo podría formular esa explicación para mi vecino, pero quizás mi vecino tenía otros pensamientos, otras representaciones acerca de la realidad que no eran las que yo le había atribuido. Así que es cierto que yo y todos los seres humanos somos capaces de atribuir esos fenómenos a los demás, pero otra cosa es que los podamos conocer. Y hay entonces en esto una dificultad que llamábamos metodológica. ¿Cómo se estudian estos fenómenos que llamamos psíquicos? ¿Cómo los estudiamos? Como decíamos, la observación nos limita a justamente, por ejemplo, los comportamientos, porque todo lo demás es inferido. Lo inferimos pensamientos, pero en realidad no sabemos si lo que están pensando es realmente lo que nosotros le estamos suponiendo a los demás. Yo puedo inferir que quienes están ahora mirando el video están pensando seguramente en esto, pero quizás en cualquier otra cosa. Mi inferencia tiene esa limitación. En realidad no sé nunca del todo lo que
estarán pensando ustedes de esto que están viendo. Sin duda estarán pensando, sin duda tendrán afectos y deseos involucrados, pero no sé del todo cuáles son. Incluso seguramente serán diferenciales entre sí. Frente a eso, entonces, que sería un método de observación, la psicología se propuso lo contrario, es decir, si hay algo que conozco y sé, son mis pensamientos, son mis representaciones, son mis deseos y mis afectos. ¿Quién más que yo puede saber de lo que pienso y siento? ¿Quién puede saber de lo que quiero más que yo? ¿Quién puede saber de mi sufrimiento más que yo? El tema es que este conocimiento subjetivo que todos tenemos nos hace poseedor de realidad psíquica. Todos lo compartimos. Pero parece que tener realidad psíquica no es suficiente para conocer los hechos psíquicos. Una cosa es tener realidad psíquica y otra cosa es conocerlos. Y la primera gran limitación que tiene esto, que es un conocimiento directo, pareciera, intuitivo, que todos tenemos, de la subjetividad, que es privado y que solamente yo conozco, en realidad tiene una limitación que se llama inconsciente. Esto es, que incluso esto, que es mío, íntimo y privado, es tan ajeno como lo más ajeno. Luego, el gran obstáculo para el conocimiento de estos fenómenos psíquicos es cómo objetivar la subjetividad. Esto puede parecer un simple problema metodológico, pero en realidad es más que eso. Es un obstáculo que es constitutivo de la psicología como ciencia. Es decir, que si el conocimiento de lo psíquico fuera evidente, por un lado, o imposible por el otro, es decir, que no se podría conocer nada, en ambos casos, si fuera evidente o si fuera imposible, la psicología no existiría como ciencia. Hay una disciplina que busca explicar estos fenómenos de manera científica justamente porque hay este obstáculo. Y este obstáculo es constitutivo de la psicología como ciencia y es equivalente a la distancia para la astronomía, en el sentido de que pareciera que la distancia que nos separa de los astros es un obstáculo. Y si una nave espacial se acerca tanto a, por ejemplo, Júpiter, y entra en Júpiter, finalmente eso no será astronomía, sino que será la geografía de Júpiter. Esto es que la astronomía existe porque existe una perspectiva de los astros que da la distancia. Bueno, la psicología existe porque existe este obstáculo que a partir de los observables solamente podemos inferir lo oculto y que a partir de la introspección y la subjetividad nos es ajeno incluso algo que siendo íntimo es también ajeno. Finalmente decíamos que el sistema psíquico entonces que proponíamos como objeto de estudio, un funcionamiento, implicaba entonces cómo se forman y se organizan estos fenómenos
que llamamos representaciones, afectos y deseos que guían la conducta, pero que son el resultado de un funcionamiento. Son fenómenos resultados de un funcionamiento. Lo que hay que caracterizar es, a partir de esos fenómenos, ese funcionamiento. Y, por otro lado, que este sistema mantiene relaciones con otros fenómenos que no son psíquicos, pero que son igualmente constitutivos de ese funcionamiento. Esto es que lo psíquico no es algo que anda flotando, sino que tiene relaciones sustanciales de existencia biológica y existenciales en relación a lo social y la cultura. Otro tema relacionado entonces con esto era, decíamos, bueno, los humanos atribuimos estos fenómenos a la realidad, la delimitamos, pero no sabemos si lo que estamos atribuyendo existe o no. Estamos seguros de que nosotros sí, porque la atribuimos, la delimitamos, pero ¿cómo sabemos que mi perro, al que solamente le falta hablar, decimos, a mi perro solo le falta hablar? Bueno, parece un detalle, pero es fundamental. ¿Cómo sabemos que piensa? Si piensa, en qué piensa, si piensa y si tiene comportamientos claramente, pero tiene deseos. Bueno, este es todo un problema. El problema de la comparación. Cómo este funcionamiento se modeliza de diferente manera según la realidad de que se trate. Y en los animales aparecen entonces dos problemas. El problema de que claramente los animales tienen comportamientos, hacen cosas. Un gato encerrado en una jaula, que es un experimento clásico del estudio del comportamiento y los aprendizajes, claramente quiere salir, y si está encerrado y si está hambriento, más. Seguramente aprende, si sale varias veces, a salir mejor. Claramente hay entonces comportamiento y aprendizaje. Ahora esos aprendizajes parecen no ser iguales a los aprendizajes en el ser humano. Y por otro lado, es cierto que los animales tienen unas pautas de comportamiento que están programadas hereditariamente, a las que le llamamos instinto. Por lo tanto, hay ahí un problema que es comparado, el problema del instinto y del aprendizaje. Y finalmente decíamos, ¿desde cuándo hay estos fenómenos? Porque también está claro que los humanos tenemos esto, sobre todo los adultos, y ese chico, esa nena de 5 años, 6 años que había hecho ese dibujo, claramente. Ahora, un bebé de 2 años piensa, un recién nacido que llora, dicen los demás, llama a la mamá. Bueno, será así, tendrá esas capacidades. Bueno, eso nos lleva entonces al problema de desde cuándo hay estos fenómenos psíquicos y mentales. Entonces, continuando con eso que llamamos la delimitación, especificidad del funcionamiento psíquico, vamos a darnos hoy otra serie de observables
ya no a nivel puramente fenoménico, sino que vamos a tratar de trascenderlos a un nivel más de la explicación de ese funcionamiento. Es decir, que la psicología, en nuestra delimitación partimos de la delimitación fenoménica que hace todo el mundo, pero como toda ciencia buscamos ir más allá de la delimitación fenoménica y tratamos de pasar a una delimitación que en principio llamamos entonces fáctica. Esto es, darnos unos hechos que nos van a servir en esta delimitación y especificidad del funcionamiento psíquico. Y para eso nos vamos a ceñir a unos observables que son cotidianos, que todos tenemos, que todos los hemos atravesado y que pertenecen al recién nacido, al bebé recién nacido. Para eso entonces la bibliografía que usaremos en estas clases, bueno, no sé si coincidirán ahora exactamente con la segunda, la tercera y la cuarta, quizás sí, pero bueno, de este tema del pasaje del orgánico a lo psíquico, de la delimitación de este origen y funcionamiento psíquico, nos vamos a dar una bibliografía que es la siguiente, en principio Piaget, El nacimiento de la inteligencia en el niño, el capítulo 1, llamado El ejercicio de los reflejos, y un texto de Freud de 1905 que se llama Tres ensayos de teoría sexual, la sexualidad infantil. Y también una bibliografía que es de síntesis de estos temas. Bueno, Ruiz, las características de los hechos psíquicos, Ruiz y Botas, los conceptos límites, y de Mía de Gorostiaga, la noción de apuntalamiento como hipótesis del pasaje del orgánico a lo psíquico. Ese texto, digamos que es como una síntesis de los comentarios que haremos ahora en estas clases. Quiero igual enfatizar una cuestión, digamos, de pertenencia en la tradición de estas formulaciones que estamos dando en estas clases. El profesor Ricardo Ruiz, en el año 1984, cuando fue la reapertura de la carrera de psicología en la Universidad de La Plata, con la democracia, bueno, fue quien nos formó a la mayoría de los psicólogos de acá de La Plata, de aquella época. Es decir que gran parte, por no decir casi todas, de estas ideas forman parte de esa tradición en la que estamos formados y de la que somos discípulos. Les decía entonces que tomábamos como texto de referencia el primero, Nacimiento de la inteligencia en el niño de Piaget. Ese texto, bueno, nosotros lo retraducimos, ¿no? Porque más allá del nacimiento de la inteligencia, a lo que nos vamos a referir es al nacimiento de lo psíquico, ¿no? Al nacimiento de este funcionamiento psíquico. Por otro lado, bueno, nacimiento es una noción, hay que decirlo así, vulgar, ¿no es cierto? No es el término adecuado para caracterizar esto que queremos. Si alguien viniera, digamos, al final del curso y dijera lo psíquico nace, porque en el texto de referencia es nacimiento de la inteligencia en el niño, bueno, la verdad es que lo psíquico no nace,
a pesar de que lo pongamos como título, no es un buen término, es nada más que una noción ahí que aparece de la que sacaremos algún provecho, pero el término adecuado, técnico, para caracterizar ese surgimiento es el de construcción. Y la verdad es que todo ese texto de nacimiento de la inteligencia en el niño de Piaget es para decir justamente que lo psíquico no nace, sino que se construye. Porque nacimiento es un término que se relaciona con lo dado, con lo hereditario, con lo que se trae en el nacimiento, con lo biológico, con el organismo, y entonces se opone a lo formado, lo fabricado, lo construido. Entonces, nacimiento lo podemos usar en dos sentidos. Podemos de todas maneras relacionarlo a dos sentidos que sí rescatamos. Por un lado, como opuesto a lo sobrenatural. Claramente, la construcción del funcionamiento psíquico no es sobrenatural. Tiene condiciones naturales para su surgimiento y constitución. Por otro lado, entonces, se opone a lo sobrenatural, claramente. En ese sentido es natural. Y por otro lado, bueno, nacimiento alude al origen, ¿no? A la génesis, al origen de esa formación que llamamos construcción, como el término técnico adecuado para caracterizar ese surgimiento. Ese pasaje, ese surgimiento, esa génesis del funcionamiento psíquico, nosotros lo vamos a delimitar a través de una serie de pasajes, transformaciones que lo forman y que caracterizamos en términos de, y lo delimitamos en términos de un pasaje del movimiento a la acción, el pasaje de el reflejo al esquema, el pasaje del estímulo a la señal, de la necesidad al deseo, del órgano a la sobrenógera, del organismo al sujeto, y para lo cual vamos a usar lo que llamamos unos conceptos límites. Entonces nos vamos a dedicar en estas clases a delimitar ese funcionamiento psíquico a partir de este pasaje, que es una manera de cercar el origen de ese funcionamiento, de esa transformación. Dicho sea de paso, esto es una delimitación, y si nosotros pudiéramos resolver ese salto que hay del orgánico a lo psíquico, bueno, no estaríamos acá, hubiéramos tenido el premio Nobel hace mucho. Así que lo que hacemos con esto es cercar el problema. Cercar este problema que implica un salto de funcionamiento y por lo tanto también un salto en explicación, y tratar de argumentar alrededor de ese salto. Incluso eso que se llaman conceptos límites, como dice Ruiz en su texto, son límites
en el sentido de que pertenecen a dos disciplinas, a dos ámbitos de explicación, y que por otro lado son límites necesarios, pero también confusos, y por donde las disciplinas avanzan en sus relaciones interdisciplinarias. Es decir, que es cierto que son límites, es cierto que son confusos, y es cierto que son necesarios porque se gana más usándolos que no usándolos. Les decía entonces que este pasaje lo cercamos alrededor de estos otros pasajes más simples, ¿no? Para los cuales nos vamos a servir de unos observables que ahora vamos a caracterizar. Pero también este pasaje lo podríamos caracterizar de manera más amplia, diciendo el pasaje del orgánico a lo psíquico. Una formulación sería más amplia aún, como, fíjense que este quizás sea todo el problema, ¿no? Cómo de un organismo con cerebro surgido de la naturaleza y de las leyes de la evolución, surge un sistema psíquico que produce un sujeto y que se adapta a un ambiente que es propiamente humano y que llamamos cultura. Ese es todo el asunto. Dicho de manera también más general, cómo se pasa de un sistema neuronal a un sistema de significaciones, dicho de manera más amplia, de la sustancia a la significación. Estos pasajes también se pueden rastrear en otras disciplinas, por ejemplo, en la antropología estructural, por ejemplo, en el pasaje de la naturaleza a la cultura, o en la filogénesis, en el pasaje de la hominización a la humanización. Entonces, vamos a tratar de delimitar este problema, no resolverlo. Hay otras formas de encararlo, que yo creo que, o creemos nosotros, que lo único que hacen es disolverlo o saltarlo, ¿no? En lugar de afrontar alguna serie de hechos e hipótesis como para discutirlo. Por ejemplo, una manera de saltarlo es decir que, bueno, el ser humano es un ser biopsicosocial, si ser religioso, espiritual. Y es cierto que es todo eso, pero fíjense que si uno comienza diciendo eso, en realidad aún no sabemos bien lo que es lo psíquico y lo estaríamos disolviendo en un complejo del organismo con lo social. Es cierto que seguramente el ser humano es un complejo de ese tipo, pero es cierto que diciendo eso, lo único que se hace es obturar cualquier explicación que se quiera dar. Decir que es un ser biopsicosocial es reducir lo psíquico, amontonar un conjunto de ignorancias y no resolverlas. Es una suma de ignorancias y no una explicación del funcionamiento psíquico. Por el contrario, nosotros tratamos de delimitar los temas involucrados en la explicación con las limitaciones que tiene toda explicación en ciencia. Es una explicación que siempre
es provisoria y alrededor de ciertos hechos, y seguramente hay otros hechos que la podrían contradecir, y seguramente hay otros niveles de análisis que habría que contemplar. Bueno, esta es una posibilidad que nosotros encontramos, la de delimitar el funcionamiento psíquico alrededor de este pasaje, transformación que llamamos del orgánico a lo psíquico. Entonces, para delimitar ese pasaje y entonces caracterizar un funcionamiento que llamamos psíquico, no vamos a partir de ese amontonamiento de lo biopsicosocial, sino que decíamos entonces es sumar para restar, es una suma de ignorancias, sino que vamos a tratar de delimitar algunos hechos que nos permitan justamente deslindar funcionamientos involucrados y entonces ganar en la explicación. Entonces, de acuerdo a estos lineamientos, y como les decía, siempre que podamos, nuestra ideal es siempre que demos algún tema partir de ciertos hechos y observables que nos permitan problematizar el tema y darnos una serie de hipótesis alrededor de los mismos, incluso algunas que puedan ser alternativas, y ir decidiendo cuál es la mejor explicación. Para entonces plantear el tema del pasaje del orgánico a lo psíquico, nos daremos una base empírica, una serie de observables, fenómenos que entonces esta vez caracterizamos como hechos a partir de ciertas hipótesis que nos iremos dando, que son, que tienen esto de interesante, todos los conocemos, porque todos los hemos visto, es más, todos los hemos atravesado al nacer y en la primera infancia, y sin embargo no sacamos, por haberlos vivido o por haberlos observado, ninguna consecuencia que sacaremos ahora, ninguna de las consecuencias que sacaremos ahora en la delimitación del funcionamiento psíquico, en su caracterización y funcionamiento. Las observaciones entonces del recién nacido son las siguientes. Tenemos en A que si se tocan los labios del bebé directamente y con cierta intensidad, succiona. Eso es una boca, lo que está abierto ahí como una boca, un dedo, algo le ponen en la boca, succiona. Cuando lo tocan en ciertas zonas de la boca, succiona. La segunda observación es una boca que está abierta y llorando, y si se le pone en contacto el pezón, una teta, eso que aparece ahí sería una teta, el pezón de la teta, succiona la teta. Segunda observación. Fíjense que al describirlas trato de no introducir ninguna categoría explicativa en la descripción, porque el ejercicio que trataremos es justamente de ver cuáles son las categorías explicativas y las mejores explicaciones, hipótesis para estos
fenómenos y hechos que iremos delimitando. La observación C, tenemos lo que se llama succión en vacío o chupeteo, y lo que se observa es que después de haber succionado, alimentado, lo que se observa es que los bebés succionan en vacío o succionan por succionar, y lo interesante es que esa succión al principio es esporádica, pero luego se hace sistemática y se observa tanto despierto como dormido, y pasa a regular y a ser la principal actividad del bebé luego del nacimiento. En los meses siguientes pasa a ser la principal actividad del bebé, la actividad esa de succión por la succión, chupeteo o succión en vacío. La siguiente observación es la D. Tenemos que si esa actividad de la succión por la succión en vacío, que como decíamos aparece como sistemática, repetitiva, tanto despierto como dormido. Bueno, si se observa esa actividad de succión y se le da la alimentación de comer, la teta o la mamadera, lo que sea, lo que se observa es que rechaza el alimento. No es que buscara alimentarse. Y por otro lado, lo que se observa es que además empieza a succionar todo lo que cae a la boca. Es decir, que esta actividad de succión se extiende y succiona todo lo que cae a la boca. Es succionado, y por supuesto cosas que no son para alimentarse. Entonces decíamos que la succión, la observación C, que era una succión en vacío, está en vacío porque no hay ningún estímulo o algo que esté tocando la boca directamente para producir la succión, ni la teta, que acá me salió un poco puntiaguda, digamos, la forma, pero bueno, espero que ustedes me entiendan la observación. Decíamos entonces que esa succión, esa actividad de succión, se extiende a cosas no comibles, y luego aparece como la principal actividad de llevarse a la boca lo que ve y agarra. La observación E tiene y agrega un dato más interesante. Tenemos una boca llorando, Si se le da un chupete, eso es equivalente a la succión en vacío. Se calma. Está llorando, le dan el chupete y se calma. Esto, por supuesto, dura un tiempo, ¿no? Pasado a un tiempo 2, un lapso ahí, rechaza el chupete y vuelve a llorar. Pero la observación es interesante porque muestra una característica que vamos a destacar, que es también una de las primeras marcas de lo psíquico, que está compensando algo que falta. Bueno, también entonces en la observación F, habíamos dicho ya que por la observación D, digamos, la actividad de succión, todo lo
todo lo que cae a la boca lo succiona, pero en F lo que se ve que esa extensión es a todo lo que ve, agarra, toda esa actividad se extiende a distintas cosas de la realidad. La observación G es que esa actividad de succión distingue distintas cosas succionables. Si lo que succiona es el pezón, o el dedo, o el chupete, bueno, lo succiona con energía, pero si lo que cae en la boca o lo que está succionando es, no sé, una pelusa, la manta, bueno, lo rechaza o lo distingue y pareciera que entonces en esa acción de succionar hay distintas formas en que esa succión se produce, si es un objeto, si es otro. En la observación H, lo que tenemos es que a poco de nacer, casi al nacimiento, si se estimula una de las mejillas del recién nacido, esto es observable a poco de nacer, si se estimula una de las mejillas, cualquiera de las dos, pero por ejemplo la derecha, de manera más o menos probabilística, va para un lado o va para el otro. Va para allá o va para allá. A veces va para el lado de que se le tocó la mejilla y a veces va para el otro lado y después vuelve a este. Ahora, pasados unos 15, 30 días, si volvemos a repetir ese mismo observable de tocar la mejilla al mismo chico, tocamos la mejilla, lo que aparece es que va hacia el lado en donde le tocaron. Al principio de manera probabilística, a los pocos días, 20, 30 días seguramente, le tocan de este lado, va para allá, si le tocan de este lado, va para allá. Y finalmente la última observación que les quería comentar es la que llamamos J. Esto es que en todos los casos, siempre media la participación de otro, una participación ajena, para que todas estas observaciones sean posibles. Siempre hay alguien que lo asiste, que lo cuida, que lo toca. Es siempre necesaria la asistencia y decisión ajena de otro, que en nuestra cultura está estipulada prototípicamente y se le llama madre. Esto es que para que la primera mamada, la alimentación, sea posible, tanto por la posición de la boca, con el pezón o con la mamadera, todo esto es posible porque hay alguien que lo sostiene, que le lleva la boca y le pone la boca en el pezón o le pone la boca en la mamadera. Me quiero detener un poco en esto, ¿no? En la observación J, porque yo le puse ahí función materna. Lo primero entonces, y todas estas observaciones nos sirven para plantear cuestiones que veremos y discutiremos con más detalle, pero solo se las anticipo. Primero, función entonces, ¿qué quiere decir? Que no es la madre. Primero, que no es la madre biológica. Puede ser cualquiera. Puede ser la madre biológica, pero puede ser una madre adoptiva. Pero puede ser la tía, la hermana, el padre. Puede ser una institución. Esto es función, quiere decir que no son los parientes, que lo que importa es que se cumpla la función de asistencia y cuidado para que justamente haya estos actos
que rodean al mantenimiento de la vida y del surgimiento de la vida psíquica. Alguien lo debe cumplir. Eso es lo necesario. Es una función que es constitutiva. No puede faltar. En la teoría psicológica aún se le llama función, pero además se le llama función materna y por eso lo sigo sosteniendo así en la explicación. Función materna enfatiza entonces que es una función, pero materna está imponiendo un estereotipo de género acerca de quién es el que cuida. La verdad es que lo sigo poniendo porque en las teorías psicológicas se suele hablar de función materna. Pero nosotros anticipamos entonces que lo que importa es la función y de lo que debería hablarse es de una función de cuidado sin ningún prejuicio de género acerca de quién es el que realiza la función. Función materna, entonces, es una categoría teórica de la psicología que nosotros entendemos entonces que conviene hablar como función de cuidado para generalizar aún más que no importa el género alrededor de la función. Un argumento, lo digo, espero que suficientemente rápido para seguir avanzando, en otro momento que seguiremos abordando, un argumento es que se suele dar alrededor de por qué llamarle función materna, es que bueno, como ya está instituido así, le llamamos función materna, pero no estamos queriendo decir que es la madre. Bien, se puede usar como argumento decir, por ejemplo, átomo en física. Se sigue diciendo átomo, átomo quiere decir indivisible, y la teoría atómica lo que demuestra es que el átomo es divisible. Justamente la física avanza en ese sentido y va en contra de la definición. O planeta quiere decir estrella errante y todos sabemos que los planetas no son estrellas ni son errantes, sino que giran por unas leyes astronómicas de gravedad. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que a veces un argumento sería, bueno, es un término teórico, ya está establecido, no queremos decir que sea la madre. El asunto es que ni los planetas ni los átomos tienen relaciones de poder como las que existen en una sociedad y en una cultura. Si nosotros le seguimos diciendo función materna, es decir, materna, enfatizando lo de materna, estamos consagrando para la explicación una relación que estipula que prototípicamente debería ser la madre y la psicología no debería decir eso. Una larga aclaración sobre esta cuestión. Nos vamos entonces ahora a detener en las observaciones, especialmente en estas que llamamos A, B y C. Recordemos, la A está la boca, se tocan los labios del bebé con cierta intensidad en cierta zona de los labios y empieza a succionar. La primera pregunta sería entonces, ¿por qué succiona? ¿Qué es lo que mueve esa succión? Y suele aparecer como respuesta en todos los alumnos que participan en las clases, pero bueno, solamente estoy reconstruyendo la explicación entonces más adecuada. Eso que es ponerle el dedo en la boca aparece entonces como un estímulo que produce algo que se llama reflejo.
Si uno le estimula la boca, succiona el dedo y a esa respuesta del estímulo motora se le llama reflejo de succión. ¿Por qué succiona? Esta explicación podríamos agotarla en la noción de reflejo. La observación B era que aparece la boca llorando, se le pone la teta en la boca o la mamadera en la boca y succiona. Y succiona un tiempo hasta saciar el hambre. Bueno, claramente entonces ahí estamos usando un argumento en la explicación misma, casi en la descripción del mismo hecho, lo estamos usando. Es decir, esa boca que llora era una boca que tenía hambre, lloraba de hambre. ¿Cómo sabemos que era hambre? Porque si le ponemos la teta y se alimenta, si le ponemos la mamadera y se baja la mitad de la mamadera, entonces esa actividad de succión la podemos explicar a partir de lo que se llama hambre y saciedad. Entonces tenemos que en la observación A podemos explicar la succión, qué mueve esta succión por un estímulo y explicar esto alrededor de lo que se llama reflejo. En la observación B tenemos que llora y si lo alimentamos se calma. Entonces, ¿qué mueve esa succión? ¿Y qué movía ese llanto con succión? La alimentación. El tema en el que nos vamos a caracterizar y que vamos a tomar entonces como modelo de hecho psíquico, la C, fíjense, es el modelo de un hecho psíquico. Porque la pregunta que nos va a orientar en estas clases es ¿qué mueve esta succión? Que llamamos succión por la succión, chupeteo o succión en vacío, ya que en esta actividad de succión no hay un estímulo observable, no hay un estímulo que esté moviendo un reflejo, produciendo un reflejo, ni tampoco está succionando para alimentarse, porque es más, rechaza el alimento cuando se produce esa succión por succión o succión en vacío o chupeteo. Por lo tanto, la pregunta que nos va a guiar y que nos va a ayudar entonces a tomar a este hecho como hecho modelo de hecho psíquico, de la succión por la succión o succión en vacío, nos va a permitir entonces argumentar qué mueve a esa succión. Claramente hay les decía que entonces claramente hay algunas hipótesis que son más establecidas que otras. Como dijimos, las hipótesis que vamos a tomar alrededor de ese hecho que llamamos succión en vacío, chupeteo, succión por la succión, y que nos va a servir para delimitar el funcionamiento psíquico, son estas, yo las he puesto así porque suelen ser las que aparecen, las más habituales y las que nosotros vamos a usar en nuestra explicación, buscando agotar como modelo cualquier otra explicación alrededor de estos hechos. Bueno, por supuesto la hipótesis que nosotros vamos a sostener que es esta,
succiona, esa succión en vacío, succión por la succión o chupeteo, se argumenta alrededor de lo que llamamos placer. Placer, necesidad psíquica o deseo para explicar ese funcionamiento. Pero no descuidemos las otras hipótesis, la del reflejo, la del hambre, porque justamente nos van a ayudar a precisar y delimitar esta que llamamos de placer. Ahora, yo les puse otras explicaciones, en sentido estricto no son explicaciones, previas, que llamamos sobrenaturales, mágicas y por el sentido común, y en estos breves minutos nos detendremos en ellas. Estas explicaciones que le llamamos sobrenaturales o mágicas, con eso nos referimos a un conjunto de explicaciones que nadie diría de la succión, nadie diría porque Dios quiso, o apelaría a cuestiones sobrenaturales para explicar o dar algún argumento acerca de la succión. Pero la verdad es que es un argumento que se suele dar para otros hechos psíquicos, como puede ser la locura, ¿no es cierto? La locura fue explicada con toda seriedad, se consideraba a los locos como poseídos por demonios, por almas poseídas. Además, recordemos que en lo psíquico habita el alma, por supuesto que el alma en la caracterización esta de lo sobrenatural no es el alma de la psique griega, sino que es el alma ya elaborada en términos sobrenaturales a partir de la filosofía medieval, que es cristiana. Entonces, la categoría de lo sobrenatural para explicar hechos psíquicos es algo que está a la mano, está siempre a la mano. Ustedes dirán, bueno, para la succión no, pero claramente para la locura sí. Con toda seriedad, entonces se decía que los locos estaban poseídos, se los quemaba, se los exorcizaba, hasta 1820 y pico, que un médico, Pinel, dijo algo que parece simple, pero es todo. Dijo, los locos están enfermos. Ahora dirán, bueno, esto en la época medieval, ¿no? Pero hoy ya no. Sin embargo, en la consulta hospitalaria es habitual, por ejemplo, recibir a un chico que tiene una fobia, por ejemplo, que es un miedo irracional, absurdo, que lo gobierna y que no lo deja dormir, ni a él ni a la familia, y que tuvo el siguiente tránsito previo. Primero, con esa fobia, fueron a un curandero que les puso una vela no sé de qué y no sé, un ajo de no sé qué, ¿no es cierto? Fíjense, pensamientos mágicos y sobrenaturales. Después fueron a un cura que entonces les dijo que tomara la comunión, que rezara, no sé, los Padres Nuestros, y que hiciera casar a los padres que estaban en pecado. Después fue a la maestra que también le dijo que bueno, que seguramente era un problema, y lo mandó a un neurólogo. El neurólogo le dijo
después de hacer todo un examen neurológico, lo mandó al psicólogo con un diagnóstico, diciéndole no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Bueno, yo, fíjense que esta es esa secuencia. Yo antes me enojaba cuando uno escuchaba estas cosas, ¿cómo no tiene nada? No puede dormir y no tiene nada. Pero después me di cuenta que está bien, es exacto. En realidad es el diagnóstico neurológico, no tiene nada orgánico, no tiene nada neurológico. Si es un buen neurólogo, no lo hará medicar, porque no es necesario, sino que se puede justamente abordar en términos psíquicos. ¿De qué se ocupa la psicología? Por la negativa, se ocupa de esa nada que no te deja dormir y que forma parte de la existencia atormentadora de todo humano. De eso se ocupa la psicología. No es una explicación entonces sobrenatural, es una explicación natural en el sentido de opuesto a sobrenatural, pero que tiene un ámbito de argumentación, de explicación y de intervención que es propio de la psicología. ¿Por qué entonces hablamos de lo sobrenatural y de lo mágico para caracterizar la succión? Claramente nadie diría que succiona por cuestiones sobrenaturales, pero todos frente a hechos psicológicos más determinantes, como pueden ser los psicopatológicos, suelen apelar a lo sobrenatural. Otro argumento que se suele utilizar es el del sentido común. Ya dijimos, la psicología trasciende el sentido común en la explicación. ¿Qué sería el sentido común aplicado a la succión en vacío? ¿Qué mueve esa succión? Entonces dirían, por el sentido común, bueno, los chicos succionan porque succionan. ¿Por qué succionan? Porque siempre succionaron, porque los chicos succionan, succionaron siempre y por eso succionan. Fíjense que es cierto que el sentido común delimita los fenómenos psíquicos, pero no los trasciende en la explicación. Es circular, no puede más allá de un porque sí, porque siempre. No hay ahí en un sentido estricto explicación. Esto se hubiera sido como haber dicho frente a la caída de la manzana de Newton, ¿por qué cae la manzana? Porque sí, porque siempre, porque las manzanas se caen, porque pesan y por eso se caen. No se hubiera formulado la ley de gravitación universal en ese nivel de explicación del sentido común. Ahora bien, nosotros claramente no es que descalificamos el sentido común. Por ejemplo, yo les decía, la física lo toma como un error. Nosotros explicamos tanto el sentido común en psicología como en otras ciencias porque son formas de pensamiento o las explicaciones mágicas, sobrenaturales, mágicas, míticas, porque son formas de pensamiento, nosotros las recuperamos en psicología, pero claro, no las recuperamos a partir del sentido común, sino que explicamos el sentido común. No explicamos el pensamiento mágico mágicamente, sino que tratamos de explicar el pensamiento mágico, las formas del pensamiento, también de otras ciencias que son consideradas erróneas, por ejemplo en física, los pensamientos físicos erróneos, la física los desprecia, la psicología los toma como formas de pensamiento necesarias en la construcción de los pensamientos alrededor de la realidad física. La psicología entonces también estudia el pensamiento sobrenatural, el pensamiento mágico, el pensamiento mítico, el pensamiento del sentido común,
pero no lo estudia desde el sentido común, no lo estudia mágicamente ni míticamente, sino que lo estudia argumentando como toda ciencia, buscando hechos, explicaciones. Entonces, lo que les decía es, bueno, para explicar estos fenómenos que llamamos succión en vacío, chupeteo, trascendemos este tipo de explicación. No es que la vamos a retomar, pero lo que decimos es que siempre igual están presentes y vuelven y están a la mano, ¿no? La tercera es esta que llamamos por el instinto. Nosotros la vamos a dejar para más adelante. La explicación por el instinto, les decía, la vamos a dejar para más adelante porque para caracterizar qué es un instinto nosotros debemos detenernos en una serie de observables que son propios de los instintos. Anticipemos nada más que la succión no es un instinto, y incluso Piaget en el texto dice el instinto de succión o el instinto como un reflejo. Bueno, ahí hay una confusión, claramente es un reflejo. En este y en otros textos donde de biología posteriores Piaget distingue claramente reflejo distinto, no lo confundirá nunca, pero este es un texto de 1936 en donde estas nociones aún no estaban tan distinguidas en biología y sobre todo en biología como lo fue con la etología de Lorenz, en donde justamente aparece caracterizado el comportamiento instintivo y no confundido de otros fenómenos como los reflejos que pertenecen a la biología. Entonces, por lo pronto, el instinto aparece, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué succiona? Por instinto, uno podría decir. Lo vamos a dejar provisoriamente, no lo vamos a abordar. Instinto ahí está utilizado como una noción vulgar, en el sentido de que a veces uno dice frené por instinto, porque se hace de manera automática, rápida. Bueno, todo eso lo tiene un instinto y todo eso también lo tiene un reflejo. Ambos son hereditarios, pero la complejidad de uno y otro es distinta. Y claramente un instinto es un comportamiento. Y un reflejo es una respuesta motora de una zona del cuerpo, una zona del organismo. Entonces, la siguiente explicación es la del reflejo. La vamos a detallar entonces en la próxima clase. Otra es la de la necesidad del hambre, como les decía. Otra es la de la necesidad psíquica, necesidad en segundo grado o deseo, que es lo que vamos a plantear como lo que mueve, impulsa, motiva a esto que llamamos funcionamiento psíquico, y que estará entonces en el centro de la explicación de lo que llamamos afectividad humana. Entonces, a partir de ese hecho de la succión por la succión en vacío o chupeteo, que vamos a tomar como primer hecho de la vida psíquica, modelo del funcionamiento psíquico, vamos a caracterizar y delimitar las características y el funcionamiento psíquico. Sin duda, bueno, a ustedes como a mí nos parece que la psicología tiene un montón de otros hechos más interesantes para estudiar, como les mencionaba el de la locura. Esto es porque alguien sano de vista y oído de la noche a la mañana empieza a ver y sobre todo a escuchar cosas
que no existen y que le hablan a él, que se refieren a él y que hasta a un chico le parecería que son disparatadas, lo que se llama delirio de persecución, alucinaciones y paranoia, ¿no? A ustedes y a mí nos gustaría empezar por eso, pero si empezáramos por esos grandes hechos que nos atraen a todos por igual, no tendríamos muchas más cosas para abordarlo porque no sabríamos por dónde seguir. Por el contrario, creemos que este ejercicio de comenzar por estos hechos simples del recién nacido, estos hechos de la succión, al contrario, nos van a permitir en el camino y ponernos en el camino de explicaciones de las grandes nociones de la psicología y llegar entonces a explicar hechos que son más interesantes y complejos.